Damos gracias a Dios, iglesia, que nuevamente estamos reunidos para celebrar de esta forma no tan común desde nuestros hogares. Nos reunimos hoy en el Día del Señor para celebrarle a su nombre, para dar gloria a Él, para venir con nuestro corazón lleno de gratitud a Él y poder rendirle con todo nuestro ser una ofrenda viva de adoración y alabanzas a nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en este día. Damos gracias por todos los cultos que ya se han celebrado y oramos a Dios para que su palabra haya sido expuesta con autoridad y poder de lo alto y que haya traído salvación, vida eterna, que haya traído fe, que haya traído esperanza, que haya traído consuelo a todo aquel que la ha escuchado. Y oramos al Señor para que también nos permita celebrar a su nombre y por medio de este servicio que primeramente elevamos a nuestro Señor para adoración y exaltación de su nombre, nosotros también seamos ministrados. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo número 2. Salmo número 2. Acompáñenme en la lectura de este salmo. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hemos leído la palabra de Dios y tenemos aquí un maravilloso salmo mesiánico. El salmo que está introduciendo muchos años antes, en forma profética, la llegada del Rey, la llegada del Hijo de Dios, aquí mencionado como el Rey que va a encontrar oposición, pero el Rey que se le otorga toda autoridad sobre la tierra, el Rey que tiene la autoridad sobre todo el universo. Y pide en este salmo a los reyes y príncipes terrenales que se arrepientan, que vengan a Él, que dejen la oposición contra este Rey. Porque su ira va a estar contra aquellos que viven a espaldas de Él. Y el versículo 10 y 11 hace una invitación a los reyes y a los habitantes de la tierra de que recibamos esta amonestación y que sirvamos a Jehová con temor y que nos alegremos con temblor. Esto quiere decir con toda reverencia. Y el versículo 12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Y habla de la ira de Dios contra todo aquel que desprecia a su Hijo. Pero trae una hermosa promesa para los que hemos creído en Él, para los que confiamos en ese Rey de Reyes. Y dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Y en este día cantemos a ese Rey con gozo, con alegría. Somos bienaventurados porque hemos sido llamados a salvación y Dios ha puesto esa medida de fe para que aprendamos a confiar cada día en ese Rey de Reyes. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido vivir una semana más, Señor, para celebrar nuevamente en este tu día un culto a tu nombre.
Gracias, Señor, por esta reunión que nosotros celebramos de esta forma virtual, pero unidos en nuestro corazón como una sola iglesia, un solo cuerpo, para adorar y exaltar tu nombre en este día, Señor. Gracias por tu palabra leída. Gracias por este maravilloso salmo que nos introduce en la misma presencia de tu Hijo amado viniendo al mundo. Y que todo lo que aquí se dijo, se cumplió. Él llegó, encontró oposición. Y las autoridades del mundo en la época en que Jesús vino estuvieron contra él. Igual ocurre hoy día. Pero vemos en este salmo, Señor, tu misericordia y bondad, invitando a todos los líderes del mundo y a todo habitante del mundo a que nos acerquemos a ti y de esta forma evitar el furor tuyo en el día del juicio. Gracias, Señor, porque en este salmo nos invitas a que vengamos delante de ti con temor y con alegría, que honremos al Hijo. Y nos das la hermosa promesa de que bienaventurados todos los que en Él confían. Gracias, Señor, porque confiamos en ti. Gracias, Señor, porque esta tu iglesia, esta pequeña manada, descansa en ti cada día, Señor. Gracias por llevarnos de tu mano en estos días de prueba. Gracias, Señor, por sostener a cada familia de nuestra congregación. Gracias, Padre, porque tu amor ha estado manifestado en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu provisión cada día en medio de estas circunstancias tan difíciles en que vivimos. Gracias, Señor, porque tu iglesia confía plenamente en ti, en tu soberanía, y sabremos, Señor, que tú tienes el control de todo. Permite, Señor, que en este día y por medio de este servicio muchos, por medio de estos medios virtuales y de la internet, puedan escuchar tu palabra y recibir también por medio de ella esa medida de fe que les permita confiar en ti, y también junto con nosotros puedan honrar a tu Hijo amado, Señor. Padre, trae consuelo en este momento a aquellos que están atribulados. Levanta el ánimo, Señor, de aquellos que por tener quebrantamiento de salud pueden sentirse también un poco acongojados, Señor, pero dales esa medida de fe para que hoy se puedan gozar con nosotros y celebrar a tu nombre. Oramos por aquellas familias que tienen dificultades económicas, para que puedan recordar, Señor, tus promesas de que tú velarás por nuestro sustento cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cada día dependiendo de ti, confiando plenamente en ti, Señor. Y ahora dispón nuestro corazón para que podamos, Señor, servirte en este tiempo de este servicio con gozo y con alegría, y honrar, Señor, tu nombre por medio de los cánticos que elevaremos a ti, Señor. Toma control, Señor, de este tiempo. Que este servicio, Señor, tú lo recibas como una ofrenda viva de olor grato delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos, dándote gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres, por todo lo bondadoso que tú has sido, Señor, por permitirnos vivir una semana más, y por esta nueva semana que empieza, Señor, la cual entregamos en tus manos. Y sabemos, Señor, que estarás con nosotros, que tu brazo poderoso nos guiará cada día, Señor. Amén. Iglesia, vamos a alabar al Señor. Vamos a buscar el himno número 90. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Vamos a exaltar al Rey en esta tarde. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová
digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Amén. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, hemos cantado. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor cantando el himno número 55. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Qué bueno es poder alabar a nuestro Señor y saber que en el futuro todas las naciones le alabarán. Vamos a seguir cantando al Señor y les invito que vayan a sus signarios y busquen el himno 171. ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré. Alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí.
No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Sí, Señor, te damos gracias porque aquí estamos, solo con nuestro corazón dispuesto para adorar y alabarte, Señor. No hay nada que nosotros pudimos haber hecho para merecer tu gracia, para merecer tu favor de rescatarnos y de darnos una nueva vida en Cristo Jesús, Señor. Y tomamos este tiempo para reflexionar en esa obra maravillosa tuya de que nos has justificado de una forma perfecta. Has tomado nuestro pecado y nos has dado tu justicia perfecta para poder estar delante del Padre y ser aceptados por el Padre, no por nosotros, sino por la obra perfecta que has hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te damos, porque no podíamos nosotros, de ninguna forma, de ningún medio, poder ganar tu favor. Pero por la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo, al ir a la cruz, hoy nosotros podemos venir a ti, delante del trono de tu gracia, alabar tu nombre, Señor, en gratitud por esa obra perfecta del perdón de nuestros pecados. De venir a ti, Señor, sabiendo que el velo se ha rasgado y que ahora tenemos libre acceso al Padre, porque tú nos has dado tu justicia perfecta. Y porque Dios el Padre nos ve por medio del filtro de tu persona, que fue a la cruz y murió por nosotros. Señor, gracias. Gracias, infinitas gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos, Señor. Que esto nos motive cada día para alabar y exaltar tu nombre. Gracias te doy también, Señor, por las ofrendas que has traído a la iglesia. Gracias por las que envías, Señor, para el sostenimiento de tu obra, Señor. Gracias por la fidelidad de nuestros hermanos que pueden cumplir con este deber, Señor, y que haya gozo en sus corazones también al hacerlo, Señor. Ahora, al entrar en este tiempo que continúa al estudio de tu palabra, sé tú, Señor, hablando por medio de mi boca, que tu palabra pueda ser expuesta con autoridad y que ella llegue a cada corazón como un terreno bien fértil y que produzca el fruto, Señor, que según tu voluntad y tus santos propósitos tú tienes ya preparado, Señor. Que esta palabra, Señor, ministre en nuestras vidas conforme a nuestra necesidad de cada uno de nosotros. Que también por medio de la internet ella pueda llegar a muchos lugares. Y que esta pequeña congregación, esta pequeña iglesia, sea el trampolín por medio del cual tú la usas para traer salvación y vida eterna a muchos que puedan escucharla, Señor. Permítenos, Señor, honrarte por medio del aprendizaje de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado comenzamos el estudio del Evangelio de Marcos, el cual vimos que inicia con Juan el Bautista bautizando en el río Jordán y anunciando la llegada del Mesías. Y vimos que dos profetas del Antiguo Testamento, Isaías y Malaquías, habían anunciado que el Mesías sería precedido por un mensajero, cuya tarea era preparar a su pueblo para recibir a su rey de manera apropiada. Así que la aparición de Juan el Bautista en el desierto de Judea fue todo un acontecimiento para la nación de Israel. Cualquiera hubiese imaginado que la aparición pública de Jesús se hubiese dado en un lugar visible, con mucha pompa, pero no fue así. Un comentarista bíblico dijo:
Jesús no comenzó su ministerio en una gran metrópolis, sino en el agreste desierto de Judea. No en una gran rueda de prensa con muchos periodistas y gente importante, sino en un bautismo. No en un desfile en su honor, sino pasando 40 días de soledad y ayuno en un desierto muy peligroso, siendo tentado por el archienemigo de Dios, Satanás. De esta manera, Marcos nos introduce de inmediato en el tema de su evangelio. No pierdan de vista el texto central de todo el libro de Marcos, que es el versículo que se encuentra en el capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Y ese es el tema central de todo este evangelio. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está asumiendo la posición de un siervo que no vino para ser servido, sino para servir. Acompáñeme a la lectura en el cual tendremos nuestro estudio en este día. Capítulo 1 de Marcos. Leamos del versículo 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una gran voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Encontramos aquí en estos versículos 4 escenas. 4 escenas que nos presentan a Jesús como el Rey que se hace siervo para la salvación de su pueblo. Y llamaremos la primera escena que encontramos en estos textos leídos, y la cual he titulado: Jesús se identifica con los pecadores al bautizarse en el río Jordán. Leamos nuevamente el versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego de haber permanecido durante 30 años de incógnito en un pueblo insignificante llamado Nazaret, por fin llega la hora de que Juan nos cuenta aquí de que Jesús sale a la vida pública, cierra su taller de carpintería para iniciar ese ministerio, dando cumplimiento a los planes y propósitos del Dios Padre, para comenzar su obra redentora sobre la tierra. Pero en vez de ir al templo de Jerusalén a presentarse ante las autoridades religiosas, Jesús se dirige al desierto de Judea para unirse al grupo de personas que deseaban ser bautizadas por Juan el Bautista. No olvidemos, hermanos, que el bautismo de Juan era una señal de arrepentimiento. Recuerdan, eso lo leímos el domingo pasado, pero volvamos a leer nuevamente los versículos 4 y 5 que dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados. El bautismo de Juan era solo un ritual externo que apuntaba hacia la realidad interna del arrepentimiento. Y hay aquí un principio que no quiero pasar por alto.
De nada sirve ser bautizado si la persona que está siendo bautizada no se ve a sí misma como un pecador que necesita la misericordia y el perdón de Dios. El bautismo en sí mismo no sirve de nada si no hay un cambio de corazón. Alguien dijo muy sabiamente, un incrédulo bautizado es un incrédulo solamente mojado. Nadie se salva por haber sido bautizado. Solo se es salvo cuando vienes a Dios reconociendo tu pecado y arrepintiéndote y clamando a Dios por misericordia para que te salve. Pero bueno, vamos a la escena teniendo en cuenta lo que dice el versículo 5, que este suceso de Juan bautizando en el Jordán estaba acompañado de mucha gente. Dice, salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén para ser bautizados. Así que esto nos da unos detalles de cómo podemos imaginarnos lo que aquí estaba sucediendo en el desierto de Judea, a orillas del río Jordán. Jesús llega. Me imagino que se encuentra con una larga fila entre los cuales había un gran catálogo de pecadores muy variados. En esa fila habían mentirosos, políticos corruptos, chismosos, estafadores, hijos desobedientes, y pueden seguir añadiendo a la lista más características de una sociedad pecadora. Pero de repente, imaginando este escenario allí, a orillas del río Jordán, aparece el Señor Jesús y se coloca al final de la fila. Era más que obvio que él no encajaba en ese grupo. Con razón dice el pasaje paralelo en Mateo, pueden mirarlo allí más tarde en el capítulo 3, versículo 14 de Mateo, que Juan no quería bautizar al Señor Jesús. Juan le dice, Señor, soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Se ve que cuando Juan vio a Jesús allí en la cola de los que iban a ser bautizados, quedó confundido. Lo que el Señor Jesús le está pidiendo a Juan parece no encajar con la información que él tenía acerca de la pureza y de la santidad del Mesías prometido. Pero allí en el versículo 15 de Mateo, capítulo 3, Jesús le dice a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplas toda la justicia, que cumplamos toda la justicia. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Juan el Bautista, Juan, tú tienes toda la razón, yo no debería estar aquí haciendo cola para ser bautizado por ti, ni por nadie. Pero esto es necesario que lo haga, porque es así como me puedo identificar plenamente con todos aquellos a quienes vine a salvar. Otro comentarista bíblico dijo sobre este tema que Jesús descendió del cielo en su nacimiento para tomar nuestra naturaleza humana. Pero en el bautismo Él descendió aún más bajo para tomar nuestra vergüenza e identificarse con nuestro pecado. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 15:21, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que en el río Jordán, en esta escena del bautismo de Jesús, Jesús tomó nuestra vergüenza. El Rey de Reyes asumió la posición de un siervo para dar su vida por muchos. Pasemos al versículo 10, el cual dice, y luego, o sea, después del bautismo, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y esto nos lleva a la segunda escena, la cual he titulado Jesús es ungido por el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad. Pero debemos preguntarnos, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y para poder entender esta escena, debemos volver
al principio de la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 2, porque este es el único texto en toda la Biblia donde se compara al Espíritu Santo con una paloma. Cuando Jesús creó, cuando Dios, Jesús estaba allí porque Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que cuando Dios Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo creó todas las cosas con el poder de su palabra, dice Génesis que el Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas. Y el verbo hebreo que aquí se utiliza significa literalmente revolotear como un ave. Es muy probable que Marcos quiso traer este escenario de Génesis 1 y conectarlo con el bautismo de Juan, por la similitud de ambos eventos. En Génesis se encuentran las tres personas de la Trinidad involucradas cuando se está realizando la creación del mundo. Dios el Padre es el creador, Dios el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, está revoloteando sobre la creación, y Dios el Hijo, como la palabra que el Padre anuncia, es el instrumento que el Padre usa para crear. Y lo mismo encontramos entonces en esta escena del bautismo. Dios el Hijo es bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, y Dios el Padre habla desde los cielos. Entonces, de la misma manera que la Trinidad estuvo involucrada en la creación, asimismo Marcos nos muestra que aquí la Trinidad está involucrada en la redención. Y sabemos que cuando hablamos de redención y de los propósitos del ministerio terrenal de Cristo, hablamos de que Cristo vino a deshacer las obras de Satanás para volver a poner las cosas en orden. Jesús vino a arreglar el problema del pecado. Ese pecado que trastornó toda la creación y la puso bajo maldición. En Cristo Jesús, dice su palabra, todas las cosas serán hechas nuevas. De hecho, el nuevo nacimiento, Pablo lo identifica como algo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice Pablo. Esta escena también nos enseña y nos revela que a través del ministerio terrenal de Jesús, Él dependió en todo del Espíritu Santo. Jesús tuvo que ser ungido en su humanidad perfecta para poder realizar la obra que Dios el Padre le había encomendado. Isaías en el capítulo 42, versículo 1, dice: He aquí mi siervo, yo le sustentaré. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. He puesto sobre él mi espíritu, dice. Él traerá justicia a las naciones. ¿A qué se le asimila este texto? Bueno, es igual a lo que leemos en el versículo 11 de este Evangelio de Marcos. Pero la mejor interpretación de esta escena de la unción del Espíritu Santo la encontramos en Lucas. Acompáñenme un momento al capítulo 3 de Lucas. El versículo 21 de Lucas capítulo 3. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y dice: y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y miremos la secuencia que nos narra Lucas, que es más amplio al explicarnos lo que sucede después. Miremos ahora el versículo
14 de Lucas capítulo 4. Vayamos al capítulo 4 del Evangelio de Lucas. En el versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Saltemos al versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Allí está el Señor leyendo Isaías capítulo 61. Pero dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo ungió al Señor? ¿Cuándo fue que vino el Espíritu Santo al Señor Jesús? Bueno, aquí está diciendo Marcos, cuando él fue bautizado. Y aquí tenemos nosotros una gran lección que todos debemos prestar atención. El Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo para poder hacer todo lo que hizo durante su ministerio terrenal. ¿Y saben lo que eso significa? Que nosotros no podremos hacer nada que valga la pena sin la dependencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor nos dejó el ejemplo de vivir en dependencia total del Espíritu Santo. Ese día, después de él ser ungido por el Espíritu Santo, él también recibió la plena aprobación del Padre Celestial. Dice el versículo 11. Y una voz de los cielos decía, volvamos a Marcos, en el versículo 11 del capítulo 1 de Marcos. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estas palabras de Dios el Padre a Dios el Hijo son una combinación de 3 pasajes del Antiguo Testamento, que juntos, mirando estos 3 pasajes, apuntan hacia lo mismo, lo cual vamos a mirar ya. En Génesis capítulo 22, Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo. Luego en el Salmo 2, que leímos al inicio del culto, en el versículo 7 dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Dice: pídeme las naciones, que yo te las daré. Isaías capítulo 41, versículo 1, dice: mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y aquí Dios está hablando de su siervo sufriente, el cual vendría a traer libertad a todos los oprimidos por sus pecados. Así que estas palabras de Marcos 11 nos comunican la idea de que Jesús es ese hijo amado por Dios, como Abraham amaba a su hijo Isaac, destinado a ser el rey de las naciones, como dice el Salmo 2, pero que tiene que pasar primero por el altar del sacrificio, como el siervo sufriente de Jehová, como es profetizado en Isaías capítulo 42. Así que estas palabras de aprobación que nos narra Marcos 1 en el versículo 11, no solo nos presentan a Jesús como aquel que siempre hizo lo que el Padre quería que él hiciera, sino que también nos preparan para que miremos ya la cruz, a donde él iba a ir.
Porque ese Hijo amado en quien el Padre tiene todo su contentamiento es el que fue crucificado por nuestros pecados. Así que este versículo 11 se debe leer a la luz y con el trasfondo de lo que nos narra Génesis 22 sobre el sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Recordemos la historia allí. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le promete a Abraham que haría de él una gran nación. Pero ya él era viejo, su esposa también, y para completar, era estéril. Pasaron 25 años de esa promesa. Y ahora Abraham ya tiene 100 años, Sara 90, y aún sigue siendo estéril. Pero finalmente se cumple la promesa. Nace Isaac. Y cuando Isaac tiene aproximadamente 12 años, Dios le pide a Abraham que lo sacrifique. Y Abraham obedece. Ahí leemos en el versículo 8 que Abraham está dispuesto a sacrificar a Abraham, convencido de que Dios proveería una salida al tema de su sacrificio de su hijo Isaac, por medio del cual Dios había prometido una gran nación. De acuerdo a la fe de Abraham, él había dicho, sé que aunque mi hijo muera, Dios lo levantará nuevamente, aunque Dios tenía otros planes. Era tanto la fe de Abraham allí en Génesis 22, en el versículo 5, que él le dice a sus criados, esperen aquí, mi hijo y yo ofreceremos sacrificio a Dios y luego volveremos. Él tenía la certeza de que Dios, así él matara o sacrificara a su hijo, lo devolvería a la vida. Pero nos dicen allí en los versículos 13 y 14 de Génesis 22 que Dios proveyó un cordero. Por eso Abraham llamó ese lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Isaac fue librado del sacrificio. Pero siglos más tarde, Pablo, teniendo en mente este evento, dijo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Así que, iglesia, recordando o volviendo a Génesis, afirmamos que allí la sangre de un animal no podría expiar todos los pecados. El mismo hijo de Abraham tampoco. Su sacrificio hubiese servido para el perdón de todos los pecados de la humanidad. El único que podía pagar por nuestros pecados era el Hijo unigénito, el Hijo amado del Padre. Dios el Padre entrega a su Hijo, al cual ama, en un sacrificio en la cruz. Por eso es el mismo Pablo que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo en sus palabras se enfoca en el amor de Dios al entregar a su Hijo. Y en ese enfoque que hace Pablo nos obliga, en ese enfoque del amor de Dios nos obliga Pablo a regresar al monte Moriat, donde Abraham subió con su hijo para entregarlo en sacrificio. Al final, él no sacrificó a su hijo. Pero Dios el Padre sí estuvo dispuesto a llevar a su amado hijo al Gólgota. Siglos más tarde, ese monte Moriat se convirtió en el Gólgota. Dios no hizo nada para librar a su hijo del sacrificio. Y lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Cuando Abraham llamó ese lugar Jehová Jireh, Jehová se proveerá del cordero para el sacrificio, estaba profetizando que miles de años hacia el futuro, Dios proveería el cordero que moriría por todos nuestros pecados. Allí en el monte Moriah, Dios sí estuvo dispuesto a entregar a su hijo, a morir en la cruz, a proveer ese cordero perfecto
para el perdón de nuestros pecados. Dios estuvo dispuesto a dar lo más preciado que él tenía para rescatar lo más vil y lo más menospreciado, que éramos tú y yo. Y todo esto por medio de la fe. Y cuando un pecador viene a Cristo arrepentido, Dios el Padre lo recibe en su familia como un hijo amado a causa de su Hijo amado Jesucristo. Y esto nos debe llevar, iglesia, a vivir gozosos siempre. Leamos el versículo 12 y pasemos a la cuarta escena. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Versículo 13, y allí estuvo en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Nuevamente Juan nos está mostrando que este rey que vino se hace siervo y se identifica con su pueblo. No solo en el bautismo, ahora también se identifica con su pueblo al enfrentarse a Satanás. Dice el texto que esto no fue nada fortuito, fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto. Era necesario que Satanás fuese vencido en el mismo terreno en que Adán fue derrotado. Jesús enfrentó a Satanás como un hombre. Lo enfrentó en su humanidad. Su tentación fue legítima. Fue legítima en su naturaleza humana. Y Jesús, como hombre, obtuvo la victoria en una condición totalmente desventajosa en relación a las condiciones de Adán en el paraíso. Adán fue tentado en un paraíso perfecto, con todas sus necesidades cubiertas, sin ningún peligro, sin ninguna circunstancia que amenazara su vida. Y él allí perdió la batalla de la tentación con el diablo. Pero Cristo fue tentado en el desierto, en un lugar agreste, sin comida. Dice Marcos, y las fieras estaban allí, rodeado de fieras peligrosas. Pero en medio de esas circunstancias tan difíciles, Jesús no cedió ni un centímetro en su camino a la obediencia de aquello que el Padre le había encomendado. Por el pecado de Adán, este lugar vino a ser un lugar bajo la maldición de Dios. El pecado de Adán trajo maldición a todo este mundo que Dios creó perfecto. Pero por la victoria de Cristo, algún día todos los efectos malévolos del pecado serán eliminados y este mundo volverá a ser el paraíso que un día fue. Y me pregunto, ¿qué nos quiso enseñar Marcos en este pasaje? Bueno, no olviden, Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Marcos nos quiere enseñar que Jesús es el Rey, pero es ese Rey que no vino a ser servido, sino a servir. Es ese Rey que vino a dar en su vida en rescate por muchos. Y cuán grande es el amor trino de Dios para con nosotros, sus hijos. Es otra de las enseñanzas que enmarca Marcos en estos textos, donde nos dice que Dios el Padre entrega lo que más ama para salvar a una humanidad que le aborrece. Dios el Hijo decidió apropiarse de nuestra vergüenza y de nuestra culpa, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dios, el Espíritu Santo, vino sobre el Hijo amado de Dios para capacitarlo y que pudiera cumplir la obra perfecta de redención por amor a ti y por amor a mí. Iglesia, a la luz de estos textos estudiados en este día, quiero afirmarte algo y no lo olvides.
El amor de Dios no debe interpretarse por las circunstancias que a ti te rodean. No. Tú debes ver el amor de Dios a través de los lentes de la cruz del Calvario. Dios, a su Hijo amado, lo llevó a la cruz. Para aquellos que estaban en enemistad con Él, vinieran a Él. En el clamor de ese Hijo amado, gritando en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios el Padre te otorgó a ti y a mí un amor especial también. Dios te amó tanto, con un amor tan extraordinario, que tú no puedes ser indiferente a eso. Cualquier problema que tú tengas en este momento, ponlo al lado del hecho maravilloso de que Cristo Jesús entregó a su Hijo amado, del cual se complacía, para que ahora, en que tú has puesto tu fe en ese Hijo amado, tú también formas parte de la complacencia de Dios. Dios se complace en ti por medio de Jesucristo. Y si aún tú no has mirado a Cristo, no esperes el momento en que la ira de Dios caiga sobre ti por despreciar a su Hijo. Hoy es el día de gracia. Arrepiéntete de tus pecados. Abraza al Hijo amado de Dios, para que en el amor de Dios hacia el Hijo, también el Padre te otorgue ese mismo amor y se complazca en ti por medio de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Quiero invitarlos a que busquen en sus signarios el himno 624. Es un himno muy corto, pero exalta y alaba al Dios Trino. Vamos a cantar a la Trinidad y damos con esta alabanza por terminado nuestro servicio. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alaban. Amén. Una iglesia, que Dios les continúe bendiciendo, su gracia y su paz estén sobre cada uno de ustedes. Reciban un especial y caluroso abrazo virtual de mi parte y que nos gocemos en saber que el Dios que se hizo hombre, el Dios que es el Rey de Reyes, nos dio un ejemplo de hacerse siervo para poder cumplir con su propósito de salvarnos y darnos el don de la vida eterna. Que esto traiga gozo a tu corazón.